Vamos a estudiar una partida muy interesante en la cual las blancas llevan a cabo un ataque al rey negro sin damas. La partida comenzó con las jugadas E4, E5, caballo F3, caballo C6 y ahora las blancas hicieron D4, la apertura escocesa. Después de E por D4, las blancas en lugar de capturar el peón hicieron la jugada alfil C4 entrando en el gambito escocés, mediante el cual las blancas entregan un peón con tal de acelerar su desarrollo. Las negras hicieron alfil C5, desarrollando el alfil y defendiendo el peón de D4, y ahora las blancas hicieron la jugada C3, entregando definitivamente el peón, con la idea de que si ahora las negras capturasen con D por C3, entonces el desarrollo de las blancas sería muy grande después de caballo por C3, o incluso las blancas podrían hacer alfil por F7 jaque, y después de rey por F7, continuar dama D5 jaque, y luego las blancas van a recuperar el alfil en C5 y han quitado el enroque a las negras. Por eso después de la jugada C3, las negras hicieron caballo F6 para desarrollar rápidamente sus piezas y después poder enrocarse, a lo que siguió C por D4 y ahora las negras hicieron alfil por B4 jaque y después de caballo C3 se ha traspuesto el ataque Moller de la apertura italiana y ahora las negras hicieron caballo por E4 eliminando un peón central y aumentando la presión sobre la clavada en C3. Las blancas se enrocaron y las negras continuaron alfil por C3 y ahora las blancas hicieron D5. Las negras continuaron caballo E5 para defender su caballo que estaba atacado y después de B por C3 las negras continuaron caballo por C4. Las negras tienen una pieza de más pero su rey todavía está en el centro y después de dama D4 las blancas están amenazando a los dos caballos negros y también están amenazando capturar en G7. La partida siguió caballo CD6 y después de dama por G7 las blancas atacan la torre y el rey negro ya no va a poder enrocar. Las negras hicieron dama F6 para defender su torre, pero la partida siguió dama por F6, caballo por F6 y torre E1 jaque. Si ahora las negras hiciesen rey D8, entonces seguiría alfil G5 y las blancas van a recuperar la pieza, porque no es posible caballo E8, porque seguiría torre por E8 jaque y ahora ninguna posibilidad es válida para las negras. Por ejemplo, después de rey por E8 seguiría torre E1 jaque, ahora rey D8 no sería posible porque alfil por F6 sería jaque mate y rey F8 tampoco valdría por alfil H6 jaque y después de rey G8 las blancas harían torre E5 y las blancas amenazan torre G5 que sería mate. Y si después de torre por E8 jaque las negras hicieran torre por E8, entonces seguiría alfil por F6 jaque y después de torre E7 las blancas harían torre E1 y la torre en E7 está clavada y las blancas ganan. Así que por eso después de la jugada torre E1 jaque las negras hicieron rey F8, pero ahora la partida siguió alfil H6 jaque y después de rey G8 las blancas hicieron torre E5 y están amenazando torre G5 que sería jaque mate. Así que las negras hicieron caballo D E4 para defender la casilla G5 y el caballo de F6 está defendiendo la casilla E8. Pero ahora las blancas continuaron caballo D2 desviando el caballo y las negras abandonaron. Porque en caso de caballo por D2 seguiría torre G5 mate y tampoco valdría D6 atacando la torre porque entonces las blancas continuarían caballo por E4 y el mate es inevitable, porque en caso de D por E5 seguiría caballo por F6 jaque mate y si las negras hicieran caballo por E4 entonces seguiría torre E8 jaque mate. Las negras no han podido sacar sus piezas y han recibido mate con economía de medios. Una partida auténticamente espectacular. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, suscríbete y compártelo en tus redes sociales.